Nombre, Paco Martínez Sánchez, profesión, jubilado. tu lugar favorito, La orilla del mar, pero que no haya gente. tu mejor hábito. Posiblemente no fiarme mucho de lo que me leo, de lo que leo ni de lo que me dice. Una cosa que estás aprendiendo. Estoy aprendiendo muchas cosas todos los días. Pues ahora mismo estoy aprendiendo bastantes cosas. Estoy tratando de aprender bastantes cosas sobre posverdad y transhumanismo y cosas de eso. Un libro que recomiendes. Yo podría recomendar ahora mismo como 4 o 5 así, pero por simplificarlo y no liarlo mucho, yo creo que sería de obligada lectura El infinito en un junco de Irene Vallejo. Me parece que es un libro que hay que leer. Una frase que te inspire o te defina. El que sabe lo hace y el que no lo explica. Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de educación EduHacking. Un espacio en el que tendemos puentes entre teoría y práctica para acompañarte en la toma de decisiones sobre todo lo que rodea a la enseñanza y al aprendizaje. En definitiva, un programa sin recetas prefabricadas que te ayudará a entender la complejidad de la educación. Justo hace un año publiqué mi primer episodio y ahora lo celebro con uno de los mejores invitados que podría tener, Francisco Martínez Sánchez. Paco fue maestro y director en un centro educativo antes de convertirse en profesor titular en la Universidad de Murcia. Creó el grupo de investigación tecnología educativa al que pertenezco. Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, director del Servicio de Recursos Audiovisuales y del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia. Actualmente es presidente de EduTech, Asociación Profesional Internacional para el Desarrollo de la Tecnología Educativa. Es reconocido a nivel internacional por su amplia trayectoria en relación con la tecnología educativa, por su visión crítica y por su amabilidad y saber estar. En la entrevista hablamos de la falsa dicotomía de tecnología sí o tecnología no, de la historia de la tecnología educativa, de la relación problemática entre tecnología y sociedad, de supuestos mitos, de los roles y las necesidades de formación de los docentes o de la difícil relación entre investigación educativa y práctica docente. Este episodio es un auténtico regalo para aprender a pensar de verdad, con rigor y con reflexión. Si te gusta y te parece bien, compártelo por favor con otras personas. Este simple gesto ayudará a crecer a EduHacking. Y ahora sí, te dejo con Paco Martínez. Muy buenas, Paco, bienvenido al podcast. Muy feliz de que estés aquí porque siempre has visto la realidad de manera muy especial. Y en tu último artículo que publicaste Reíte, sentado en el andén, comentaste que ya en aquel momento comenzabas a ver las cosas de manera muy diferente a cuando estabas subido en el tren. Por ambos motivos, agradezco celebrar mi primer año en el podcast contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, Paco. Dice Javier Fernández Aguado que saber historia no sirve de nada, pero si no sabes historia no sabes nada. Entonces, vamos a hablar de tecnología educativa, pero desde esa perspectiva histórica que siempre creo que es necesaria y que tú cuentas de manera excelente. Para comenzar, vamos a ver, ¿qué era eso de los chatarreros y cuáles son los pasos que ha dado la tecnología educativa? Vamos a ver, la tecnología educativa, es que la evolución ha sido incluso de la denominación. En un principio se hablaba de medios audiovisuales y todo el secreto estaba en saber manejar los medios audiovisuales. Aquello se vendió, surgió en Estados Unidos sobre todo, y se vendió como que iba a ser la solución a todos los problemas de la enseñanza, la incorporación de los medios audiovisuales. Efectivamente, el problema de los medios era, en los medios audiovisuales me refiero, no de los medios desde el punto de vista conceptual de la didáctica. De los medios audiovisuales era su manejo y su mantenimiento. Era el primer problema, puesto que lo demás no se tomaba en consideración, simplemente se pensaba que metiendo los medios en el aula aquello iba a mejorar. Aquello se vendió muy bien
se vendió muy bien, pero desde luego fue un fracaso como era previsible que lo iba a ser, puesto que no se tenía para nada en cuenta dentro de qué contexto se iban a meter esos aparatos. Entonces, infinidad de países, bueno, entre ellos España, invirtieron cantidades importantes de dinero para fabricar y dotar a los centros escolares de aquellos medios audiovisuales. Bueno, en España se creó hasta una empresa que prácticamente, ENOSA, que prácticamente se dedicaba a fabricar material para los centros escolares, aparte de alguna otra cosa, pero básicamente era esa. Aquello se vio que era un fracaso, se invirtió mucho dinero y fue un fracaso. Y a partir de ahí, todo el tema de medios audiovisuales quedó en lo que eran los cacharros, la cacharrería. Y lo que nos dedicábamos a eso, pues éramos los cacharreros, lógicamente. O sea que tampoco era ninguna blasfemia lo que se decía de nosotros. A partir de ahí empezó, se redefinió lo que era aquello, ¿no? Y entonces se empezó a pensar en que efectivamente hacía falta tener en cuenta muchas más cosas a la hora de hablar de los medios audiovisuales en el aula. Ahí es donde empieza la tecnología, porque se tiene en cuenta que hace falta conocimientos de didáctica y hace falta conocimientos de psicología o de comunicación, etcétera, etcétera. Todo lo que ha sido el contenido que después se ha impartido en la tecnología educativa, ¿no? Ya no eran solamente los medios, que evidentemente tenían que estar, sino también todo lo que iba en torno a esos medios. Ese cambio fue lo que hizo, en cierto modo, fue ni más ni menos que una aproximación del audiovisual a la didáctica. Al aproximarlo, se fundió en una cosa que era la tecnología educativa. Eso ya dio se planteó una dirección distinta, los resultados fueron evidentemente diferentes. Lo que pasa es que también se desnaturalizó, en el sentido de que se empezó a pensar en cosas que muy indirectamente repercutían en lo que era el quehacer diario de las aulas. Se empezó a investigar y a estudiar aspectos de los medios, sí, pero que quedaban un tanto distantes, diríamos, de lo que eran las necesidades reales de las aulas. Eso llevó a que prácticamente la incidencia de la investigación que se hizo en tecnología, y no solamente en tecnología, no tuviese ninguna repercusión en lo que han sido las decisiones políticas sobre la planificación y el desarrollo de la enseñanza. Estoy hablando de España, básicamente, pero en otros países ocurrió exactamente igual. O sea, toda la investigación que se hizo a la hora de tomar decisiones, tanto las autoridades para tomar decisiones sobre el currículum, etcétera, etcétera, como los docentes, para nada encontraron la respuesta a sus preguntas en lo que era la investigación que estuvo haciendo. Eso también ha hecho que la tecnología educativa pues haya ido, la tecnología y la didáctica y todo lo que ha sido la investigación educativa en España. O sea que ha ido poco a poco teniendo una presencia, diríamos, institucional, y cuando digo institucional digo en las aulas y en las instituciones, cada vez menor. Yo diría que prácticamente nunca. En esta situación llegan las nuevas tecnologías y entonces se empieza a hablar de TIC y se deja a un lado todo lo que es la tecnología educativa y lo que significa desde el punto de vista pedagógico. Y entonces yo creo que ahora se está cometiendo otra vez el mismo pecado que se cometió al principio. Se habla solamente de TIC, pero no se habla prácticamente de la relación de la TIC con los otros aspectos que hubo que recoger a la hora de desarrollar la tecnología educativa. Bueno, los aspectos comunicativos, los aspectos didácticos, los aspectos de percepción, los aspectos, en fin, todos los aspectos que se estudiaban en la tecnología, que hubo que incorporarlo, y ahora no, ahora se habla solamente de la TIC y cualquier cantamañana se permite el lujo de darle lecciones sobre lo que hay que hacer con las TIC. Y claro, las TIC son algo más que ordenadores y que cámaras y que monitores y que este tipo de cosas, y enlaces y internet y todo este tipo de cosas. Entonces es bastante más. Entonces, me parece que estamos en un momento otra vez de transición que me imagino que si quienes os dedicáis ahora a la educación tendrán que reconducir, en el sentido de que habrá que incorporar una serie de cosas que no son ya otra vez la cacharrería de si pongo una pizarra electrónica, que al final es un cacharro más en el aula. Y creo que esa es un poco, así a trazos muy grandes, lo que ha sido la trayectoria histórica de la tecnología en nuestro país y en el resto del mundo ha sido prácticamente igual.
Uno cuando escucha esta historia puede pensar que no está escuchando historia, que está escuchando lo que está pasando actualmente, ¿no? Que creo que ya has señalado varios de esos problemas y seguro que a lo largo de la entrevista, cuando hablemos de los mitos o los supuestos mitos, seguro que nos vas a poder contar más los motivos y posibles soluciones. Pero antes de entrar en esos detalles, surge durante esa historia algo importante también, la asociación EduTech. ¿Cómo se crea EduTech y cuál es su fin? A ver, la creación de EduTech, la creación de EduTech fue, fue una cosa. La creación de EduTech se hizo, perdón, la idea de la creación de EduTech se hizo andando por la Gran Vía de Madrid 3 personas. ¿Eh? 3 personas. Íbamos por allá andando y pasamos por la puerta de una caja de ahorros de Caja Madrid. Y dijimos, una asociación seria tiene que tener su cuenta en Madrid. Y entonces entramos a aquella sucursal, Gran Vía de Madrid, y abrimos una cuenta a nombre de EduTech y los 3 firmamos allí como que aquello era una cosa seria. EduTech no existía ni de coña, pero nosotros ya teníamos una. Surge realmente de una preocupación que teníamos que nos dedicábamos a esto de los medios audiovisuales y de la tecnología. Ya era tecnología, ya era algo más. Teníamos una preocupación en el sentido de que necesitábamos, como consecuencia del tipo de contenidos y de trabajo que teníamos entre manos, necesitábamos algo que nos uniese con el fin de tener una actualización permanente, puesto que permanentemente iba cambiando la realidad con la que teníamos que enfrentarnos. Entonces, con esa idea surge. Y surge entre los 5 o 6 que nos dedicábamos a esto en España. Pues, Julio, Jesús, Antonio, Bartolomé, Manolo, Cebrián, en fin, los 4 o 5 que nos dedicábamos a esto en España. Vamos, de una forma más directa se dedicaba más gente, pero junto con otras cosas. Y de ahí surge. Entonces vimos con el tiempo que eran una buena ocasión el reunirnos de vez en cuando y intercambiar lo que hacíamos y cómo hacíamos. Entonces, en unos primeros momentos intercambiábamos experiencias que hacíamos cada uno con la cacharrería que tuviese y algunos otros que tenían una cacharrería. Por ejemplo, Rábago José María tenía unos equipos impresionantes comparado con nosotros. Rábago estaba en la Universidad de Santiago de Compostela y tenía equipos que no teníamos nadie, era poderoso. Pues cada uno aportaba lo que tenía y íbamos, pues eso, haciendo puestas en común. Enseguida, los contactos que teníamos en América Latina quieren incorporarse a ese grupo y empieza un poco la internacionalización de la asociación y empiezan a incorporarse universidades personas que representaban a universidades, que venían de universidades, que era la condición que pusimos, y así llegamos al momento actual, ¿no? En el que tenemos la próxima reunión en unos días en Palma de Mallorca, y que, creo que nos hemos enriquecido todo y creo que más que una asociación hemos creado una cofradía en el sentido de que, aparte de ser profesionales, que intercambiamos, que decimos, que contamos, en buena medida somos amigos que tenemos la confianza de si ante un problema determinado, como sabemos quién sabe de cada cosa, le llamamos y tratamos de resolverlo. En ese sentido, creo que esa confraternización que hemos logrado dentro de la asociación me parece que es lo más importante que se ha logrado. Sin duda, porque está ese congreso, que es como algo que se ve claramente como resultado de la asociación, pero es cierto que a lo largo de todo el año EduTech está viva con este tipo de relaciones. Uh-huh. Paco, me gustaría hablar, sé que es un tema súper complejo, que da para mucho, y es sobre la relación problemática entre sociedad y tecnología. Y en relación con esto, alguna vez has escrito algo, y me gustaría preguntarte si realmente deshumaniza la tecnología y por qué la criticamos y le exigimos tanto también. Vamos a ver. El tema a mí me apasiona, o sea que a mí la tecnología educativa me interesa, pero me apasiona. La tecnología nunca ha deshumanizado, al contrario, ha humanizado. Yo siempre, cuando daba clases, siempre ponía el mismo ejemplo, que pensásemos en cómo se explotaban las minas en Inglaterra cuando tenían que ser niños los que entrasen en la galería, porque eran galerías tan pequeñas que tenían que meter niños para poder sacar.
mineral, y que cuando llega la etapa, la industria, el desarrollo industrial y el desarrollo mecanicista, etcétera, etcétera, pues al ampliar la galería los niños ya no entran en las minas, sino que entran adultos y entran máquinas, etcétera, etcétera. Si eso es deshumanizar, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea que... Y luego ha habido una serie de tecnologías que por razón de su uso en un momento determinado, han tenido una mala percepción social por culpa, y yo diría, en cierto modo, de los medios de comunicación, que han amplificado posiblemente algunas de las cuestiones. Otro ejemplo que yo siempre ponía era el de la energía nuclear. Posiblemente, si se hace una encuesta, mucha gente, no sé qué porcentaje, pero mucha gente está en contra de la energía nuclear. Ahora bien, si se le pregunta a esa misma gente, si tuviesen un enfermo que tuviese que ser tratado con una bomba de cobalto, que es energía nuclear, ¿estaría en contra de la bomba de cobalto? Y la bomba de cobalto también tiene residuos radioactivos. Y la bomba de cobalto también tiene problemas. Recuerdo ahora aquí el problema que hubo en un hospital en Zaragoza hace ya algunos años, con una bomba de cobalto que tenía problemas y tuvieron una serie de problemas con una serie de enfermos. Entonces, ¿usted estaría en contra de la bomba de cobalto? Entonces, la tecnología, en buena medida lo que ha hecho ha sido humanizar. Alguien dijo que era eliminar, cuando hablaba de los ordenadores y esto, decía que lo que hacía era eliminar el pensamiento estúpido, que es lo único que una máquina puede hacer. De momento, la inteligencia artificial está ahí y evidentemente está dando grandes pasos. Pero todo lo que sea ir eliminando aquello que es repetitivo, aquello que es algoritmizable, eso es lo que hace la tecnología en general. Y bueno, pues eso. Y luego hay una segunda cuestión con relación a la tecnología. La naturaleza, el entorno en el que tenemos, no le permitiría vivir al hombre ahí si no fuese por culpa de la tecnología. O sea, pensemos que sería si no existiese el fuego, si no existiese la ropa y si no existiesen un montón de cosas que tenemos que utilizar forzosamente para defendernos del entorno natural. O sea, el entorno natural no es buenista. Por decir, no, todo lo que es natural es bueno. Pues mire usted, no. Y si no haga usted la prueba, vaya a ser Polo Norte desnudo y eche allí un rato y ya está. Aquello es naturaleza y usted es naturaleza y los dos naturales. Echamos ahí un rato. O sea que hay que reflexionar un poquitín más sobre qué es eso de la tecnología. Que evidentemente la tecnología transforma a la sociedad, evidentemente que la transforma. Eso es verdad. No tiene nada que ver. Otra cosa que a mí me gustaba decir y que lo voy a decir otra vez. Cuando se va a ver el foro de Roma, se ve en el Arco de Tito, se ve la entrada de Roma, la vuelta que vienen de la guerra de Jerusalén, a los soldados romanos llevando un candelabro de 7 brazos que lo traían como un símbolo de la victoria que habían tenido en aquella tierra. Y vienen a caballo, en carro y andando. Napoleón, cuando vuelve un montón de siglos después, cuando Napoleón vuelve a París, después de sus guerras y tal, entra en un carro igual. O sea, la tecnología ahí no había hecho nada. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, la vuelta de los militares de Estados Unidos, la vuelta a Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial, entran en automóvil, por en medio de las calles de Nueva York, con una serie de... no tiene nada que ver. O sea, la sociedad se cambió como consecuencia de la aparición de una tecnología que fue el automóvil, el avión, el barco, etc. Entonces, evidentemente, se transforma la sociedad. El problema, hasta hace poco, es que esos cambios que producía la tecnología eran cambios lentos. Requerían de procesos primero de definición de los problemas. O sea, la tecnología se desarrollaba en base a solucionar problemas. Entonces, la cosechadora, por citar un aparato tecnológico que ha sido muy importante en los cambios sociales, la cosechadora del campo en Estados Unidos, pues desde que se diseña hasta que llega a ponerse en funcionamiento pasan un montón de años. Entonces, a la sociedad le tendrá tiempo de adaptarse, de ir adaptándole poco a poco a esta nueva tecnología. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que eso ha adquirido una velocidad tal que no nos da tiempo a reflexionar sobre qué va a pasar con esta tecnología. De hecho, ahora mismo, he dicho al principio que me interesaba, uno de los temas que me interesa ahora mismo es lo del transhumanismo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Nos da tiempo a pensarlo o no? Ya estamos viendo por ahí gente que se instala unos chips y se pone unos chips.
infinidad de personas llevan puestos marcapasos que les regulan el tal. Otras personas llevan unos aparatos que en caso de emergencia ellos mismos automáticamente detectan ese problema y tal. No nos da tiempo a pensar a dónde nos lleva eso. Simplemente lo incorporamos. Ese es ahora el gran problema, creo yo, desde el punto de vista social, y es que no podemos pararnos a pensar antes de incorporar la tecnología, sino que tenemos que incorporar la tecnología y después ya veremos a ver si podemos pensar. Y creo que eso sí supone un cambio muy significativo en la sociedad, el que no tengamos tiempo de reflexión, de poder tomar decisiones. Es más, en este momento no podemos ni siquiera tomar decisiones. En estos momentos, por poner ejemplos muy cotidianos, hay que tener una dirección de correo electrónico. Yo no puedo decir no tengo dirección de correo electrónico. O yo no puedo ir al banco y decir que yo no quiero ni tarjeta de crédito ni quiero nada, que yo quiero mi cartilla y que usted me la resuelva y voy a venir por aquí todos los días. Entonces me dice, no tienes que pedir cita previa. Y voy a pedir cita previa, si es mi dinero. Sí, pero usted cita previa. Entonces, esos cambios suponen una aceleración. Ya alguien habló ya hace muchísimos años, un francés futuro, de la aceleración del proceso histórico. Evidentemente se está acelerando cada vez más y cada vez tenemos menos libertad, mucha menos libertad para poder tomar decisiones sobre si incorporamos o no incorporamos determinadas tecnologías. La tecnología está ahí, la tenemos que incorporar, la incorporamos y chao, se acabó. Dentro de 4 días iremos todos con las gafas estas de realidad virtual y daremos por ahí vueltas. Y tendremos un avatar en no sé dónde que será el que haga las cosas por nosotros y ese tipo de cosas. Pero sin que hayamos pensado qué significa que sea un avatar el que aparezca y no sea yo. Eso no lo hemos pensado. Ni nos va a dar tiempo de pensar. Tendremos que incorporarlo y ya está. Igual que hemos incorporado el teléfono móvil, que yo me atrevería a decir que es de los instrumentos tecnológicos más peligrosos que tenemos. Y lo digo así. ¿Por qué? Porque es un instrumento que está permanentemente contando lo que hacemos y no sabemos a quién. O sea, hay infinidad de ordenadores en el mundo que saben dónde estamos en cada momento. Y eso lo hemos hecho libremente. Y luego decimos que somos libres. Sí, no. Libre no eres. Tienes que tener un teléfono móvil, primera cuestión. Y ahora que lo tengo, ahora todo el mundo sabe dónde estoy, si voy, si ando, si vengo, si no, si está. Y no hablemos ya de las tarjetas de crédito, que saben hasta lo que como. Entonces, ese problema sí que está suponiendo un cambio social que en estos momentos yo al menos no soy capaz de ver a dónde nos lleva. Me parece muy importante. Hay un filósofo social ahora mismo, muy interesante, que es Byung-Chul Han, que ha escrito sobre estas cosas de la infocracia, de la infopolítica y este tipo de cosas, y que ya nos da algunas pistas de a dónde vamos. Pero hasta ahora yo creo que la tecnología cambia la sociedad, pero no la deshumaniza, simplemente la cambia. Una evolución natural como consecuencia del desarrollo de esa misma sociedad, porque la tecnología no se crea sola, la crean los humanos. Con el riesgo que tiene simplificar muchas veces, yo creo que tienes una frase que a mí me gusta mucho, que es que dice que cuando se habla de la tecnología se llama problema y cuando se usa se llama ayuda. Y yo creo que detrás de esta frase esconde muchas de las ideas que has ido diciendo. Ya me pasarás alguna referencia de este filósofo que no me atrevo a volver a pronunciar. Mira, todo esto, Paco, yo creo que también genera posturas polarizadas, ¿no? De gente muy a favor y muy en contra. Yo creo que es buen momento para que te dé una pequeña sorpresa aquí en directo y te voy a pasar una pregunta, ¿vale? Una pregunta de una persona que probablemente vas a reconocer. Hola, José Luis, y hola, Paco. Bueno, felicidades a José Luis por haber elegido a Paco para este año, para este aniversario del canal de podcast que tiene José Luis. Y muchas gracias por esta invitación a hacerle una pregunta a Paco. Y la pregunta es la siguiente, Paco, y creo que sé lo que me vas a responder, pero bueno, puede ser interesante para los oyentes de este podcast. Se habla mucho recientemente de la adicción a las tecnologías digitales y se habla mucho de adicción a las pantallas. ¿Qué opinas tú sobre este concepto de adicción a las pantallas?
Y bueno, si no te recuerda tiempos pasados también de la historia de las tecnologías digitales y no digitales. Y muy relacionado con eso, bueno, pues se está ocurriendo en muchas escuelas que están volviendo otra vez a medios tradicionales, a promover la lectura en papel y a que los menores no utilicen tecnologías digitales que requieran el uso de una pantalla. Bueno, pues me gustaría saber un poquito tu opinión sobre esto y cómo ves el futuro de la educación y su relación con las tecnologías digitales. Os mando muchos besos a los dos y que sigamos encontrándonos en este mundo virtual y en el presencial también. Un beso. Sí, la he reconocido. Te suena, ¿no? Te suena de alguna aventura que otra profesional, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Lo de la adicción se va repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad con mucha frecuencia. En un momento, cuando surge el cine, la gente era adicta al cine. Antes la gente era adicta al teatro. Después entró el problema de que la gente veía mucha televisión. O sea, eso, lo de la adicción. Bueno, el problema que tienen las nuevas tecnologías con relación a la adicción es que son instrumentos personales. Por ejemplo, la televisión normalmente no es algo que ve uno solo, sino que se ve en familia o se ve. Bueno, entonces puede haber adicción, efectivamente puede haberla, pero se distribuye un poco. Cuando eran estos medios, televisión, cine, etcétera, se decía que el ver mucha televisión, por ejemplo, podía crear problemas de conducta en los adolescentes, en los niños. Y si algún niño había visto una película de Superman y luego, como ocurrió en algunos casos, se tiraba por una ventana para volar, pues decían que culpa era de la televisión. Había millones y millones y millones de personas viendo televisión y solamente fue uno el que saltó por la ventana. O sea que realmente pues, muy peligrosa la televisión no era, ¿no? Entonces, lo de la adicción se repite una y otra vez. El problema ahora, repito, es que la tecnología se ha hecho más personal en el sentido de independiente. Cuando yo lo utilizo yo y la puedo utilizar yo solo. Y me permite dos cosas, rapidez y anonimato. Entonces ya no estamos hablando de medios, de instrumentos que me permitan que yo sea un sujeto pasivo, que estoy viendo algo y lo percibo, sino que participo en la construcción del mensaje, puesto que puedo participar tal. Pero puedo participar desde el anonimato o desde un personaje que yo me he creado y que es el que estoy vendiendo. Desde ese punto de vista, sí es posible, pero la adicción no es tanto al medio, sino a la forma de comunicarme en el medio. O sea, yo he encontrado un sistema por el cual me proyecto sobre los demás como soy o como quiero que me vean, me da igual. Y es un problema más psicológico que comunicativo. Lo que trato es de diferenciar lo que es el equipo, lo que es la tecnología y lo que es el sujeto que utiliza la tecnología. Entonces, el problema de la adicción, si vemos y leemos, vemos estadísticas, etcétera, es de gente que utiliza determinadas herramientas permanentemente para estar en comunicación con otras personas. Pero eso no es la tecnología, es la persona la que está utilizando eso. Y la adicción no es tanto a la herramienta como al proceso de comunicación que está creando para proyectar su imagen. O empezamos a tener una tecnología que tenemos que diferenciar entre un tipo de adicción y otro. El tipo de adicción a la tecnología, bueno, vale. Pero lo que nos debe de preocupar es lo que manifiesta desde el punto de vista psicológico de esas personas que están enganchadas, y repito, están enganchadas a proyectar su imagen, a proyectarse, a que los demás le vean como ellos quieren que le vean, y si pueden ser ocultando su verdadera personalidad, mejor. Yo creo un personaje. Y eso es un problema realmente de la sociedad. Y también, mayoritariamente, esto ocurre en unas determinadas franjas de edad del ser humano. No, una persona de mi edad, por ejemplo, no suele ser muy adicto a estar utilizando Facebook. O sea, no, bueno, puedo utilizar de vez en cuando, mirarlo, no sé qué, pero muy adicto me vuelo que no conozco estadísticas, pero no lo sé. Entonces,
Vamos a ver, ¿es recomendable no utilizarlos? No. Lo que hay que ver es cómo el sujeto debe ser formado para poder vivir en una sociedad donde existen esas tecnologías. Vamos a ver. Cuando empiezan los automóviles hay un montón de accidentes de automóviles por las calles. ¿Se prohíben los automóviles? No, se le enseña a la gente a andar por la calle, con coches por en medio. Y se ponen semáforos, y se ponen tal, y se ponen pasos de peatones, y la gente sabe que si viene un coche y va a pasar, y como el coche le dé, lo mata. Y eso se ha aprendido. Se ha aprendido con el uso. Bueno, pues esto es igual. Habrá que ir formando para que la gente, al margen de usarlo cuando quiera o como le parezca oportuno, sea consciente de qué significa el que esté permanentemente conectado a esas redes y proyectando una imagen de él mismo, de lo que quiera. Estar metido en... Pero no que no utilice los medios y no que vamos a prohibir los medios, sino prepárese usted para convivir con esos medios, igual que nos acostumbramos a convivir con los coches. O sea, es igual. Antes era más cómodo ir por la calle, porque cuando hay un carro de vez en cuando no había problema. Y luego, con relación a su incorporación al aula, vamos a ver. He dejado antes, así, lo he dejado en el aire, pero algo he dicho. Se vendió la tecnología como que iba a resolver los problemas. Y ahora se está vendiendo que si no tiene TIC en el aula, ese aula es una castaña. Pues mire usted, no. Las TIC pueden usarse y deben de usarse, evidentemente, porque son una realidad hoy fuera del aula. Pero eso no significa que el hecho de estar presente en las TIC en un aula mejore el sistema. Es más, yo diría de entrada lo estropea. Lo estropea porque están introduciendo una serie de ruidos en el proceso de comunicación que o se le da sentido a esos ruidos o se justifican dentro de un diseño curricular adecuado, o de lo contrario lo único que hacen es estorbar. Yo estoy viendo ahora mismo aquí encima en tu despacho, detrás de la estantería. Tienes ahí dos monitores que te están tapando la luz de la entrada por la ventana. Entonces, de momento son un estorbo. Evidentemente, cuando tú los usas, dejan de ser un estorbo, pero tienes que saber usarlo. Bueno, pues eso ocurrió con los medios audiovisuales y eso podemos volver a eso. Pizarra electrónica, pero mire usted, si no incorpora la pizarra electrónica dentro de un sistema que justifica pedagógicamente su uso y su incorporación, pues aquello es un estorbo, porque la otra contienda es más fácil y más barata. Entonces, yo diría, sí, tecnología, evidentemente sí, pero siempre y cuando tengamos en cuenta previamente de qué estamos hablando, para qué estamos usando esa tecnología, para qué la queremos. Si no es así, pero que tiene que estar presente, claro que tiene que estar presente, si es la realidad de nuestros alumnos, es la realidad suya, social, fuera del aula. Entonces, lo que no podemos es mantener un tipo de sistemas de comunicación dentro del aula y otros sistemas de comunicación fuera del aula, porque hay un enfrentamiento entre dos formas distintas de concebir la comunicación y no podemos olvidar que la enseñanza no es ni más ni menos que un proceso de comunicación. Intencional, todo lo que queramos, vale, y le podemos echar toda la mística que queramos y todo lo que queramos, pero es un proceso de comunicación donde viene a través de un libro, viene a través de una película, viene a través de un profesor, viene a través de lo que sea, se comunica un conocimiento o una información o tal para que el otro lo procese y ya está. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Lo has explicado fenomenal, Paco. Y bueno, que no lo hemos comentado, es Maripaz Prendes quien te ha hecho la pregunta, mi primera entrevistada, por cierto, hace justo un año. Y ella comentaba también qué opinas de esta moda, ¿no? De que en las escuelas no haya, ¿no? Tecnología. Y ahora, lo has explicado genial, pero pensando en un padre, una madre o un familiar que le cueste más, posiblemente por los términos, entender estas ideas, ¿qué le dirías si le llega la propaganda de que X centro utiliza como eslogan centro sin pantallas? Y además lo destaca. ¿Qué le dirías a esta persona con este perfil? Pues yo creo que en ese caso lo mejor es desconfiar. Desconfiar porque un centro hoy no puede estar de espaldas a lo que es la realidad. Lo importante no es que tenga o no tenga tecnología. Lo necesario, lo que yo sí le preguntaría al centro es qué hace con la tecnología, cómo la utiliza, para qué la utiliza, qué tipo de
de desarrollos tiene con ella, etcétera, etcétera. Pero eso de que no tenga, unas veces, vamos a ver, el tema de la tecnología en las aulas es que históricamente ha sido muy gracioso. Porque unas veces se ha vendido el aula como innovadora porque tenía tecnología y otras veces se vende porque no tiene tecnología. Mira usted, una cosa, parece que estamos vendiendo tomates, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, es una locura. Pero hubo una época en la que se vendió que se enseñaba idiomas con laboratorios de idiomas. Los laboratorios de idiomas, si no estudiaba el idioma, el laboratorio de idiomas, vale, te echaba una mano. Pero lo importante era la metodología que seguía con el laboratorio, no que existiese o no el laboratorio. Bueno, pues después ya los laboratorios, nadie habla de los laboratorios de idiomas, nadie dice ni una palabra, porque claro, ya hay otras cosas. Pero aquello era como el marchamo de garantía de que ibas a aprender a hablar alemán al día siguiente. Bueno, pues mire usted, no. Y ahora que no, que vamos a quitar la tecnología porque la tecnología lo único que hace es complicar la cosa. Claro. Efectivamente, en estos momentos hay un riesgo social al que me he referido antes, de que algunas personas están teniendo problemas con las tecnologías como consecuencia de un uso abusivo o un mal uso de las mismas, bien como consecuencia de algún problema de carácter psicológico, sociológico, del tipo que sea. Evidentemente eso es verdad, pero eso no quiere decir que haya que adjurar de las tecnologías a estos sujetos, a estas personas. Lo que hay que hacer es preparar a estas y a todas, es prepararlas para poder convivir con la tecnología. Pero lo que no pueden es vivir de espaldas a las tecnologías. Estamos volviendo otra vez a los ludistas, a aquellos que estaban en contra de las máquinas cuando la revolución industrial. Mire usted, el ludismo pasó y se vio que no era así, que no era verdad lo que ellos decían. Y aquello no dejó de ser nada más que una chifladura de unos cuantos que estaban en contra del progreso de la sociedad. Entonces, con el tiempo se ha visto que las máquinas lo que han hecho es ayudar y no otra cosa, pero había que adaptarse a las máquinas, no ponerse en contra de ellas. Y esto es lo mismo, hay que tener una racionalidad en el uso de esas máquinas. Si te parece, Paco, vamos a seguir en estos extremos, muchas veces que nos ayudan a entender ciertos problemas. Vamos a hablar de algunos de los mitos que se suelen escuchar o supuestos mitos. Ahora tú nos contarás. ¿Qué nos puedes decir con el mito de que todo el conocimiento estará en las redes? Eso simple y llanamente es mentira. Vamos a ver. En las redes lo que sí podrá estar, y de hecho ya está casi, pero podrá estar, será toda la información disponible, no la significativa, pero toda la información disponible puede estar en las redes, igual que antes estaba en la biblioteca. Pero el hecho de que esté en la biblioteca o esté en las redes no significa que la gente la conozca. O sea, el conocimiento es una cosa y el disponer de la información es otra. Todos disponemos de información, pero solo hay unos pocos que están dotados, preparados, interesados, etcétera, etcétera, para aprovechar esa información. Otros no lo estamos y no somos capaces. Por lo tanto, el pensar que las redes nos van a resolver todos los problemas del conocimiento, eso es un absurdo absoluto. La información hay que procesarla, hay que pensarla. Y las redes lo único que soportan es información. El conocimiento lo tenemos que poner nosotros. Y cuando digo nosotros, digo cada uno en su nivel, en su estado, en sus posibilidades, etcétera, etcétera, serán los que tendrán que transformar esa información en conocimiento. Otra cosa es que para generar ese conocimiento echemos mano de las redes, evidentemente. Si están ahí la información, utilicémosla. Ahora bien, segundo problema. Esa información que hay en las redes, no toda ella es significativa, porque las redes tienen un problema que antes los libros no tenían, en cierto modo. Para publicar un libro había que pasar una serie de filtros, o pagártelo tú o pasar una serie de filtros. Ahora, para poner cualquier chorrada que se te ocurra en las redes no tiene que pasar ningún filtro, en la que llega y la pone. Y a renglón seguido, pues todo el mundo la publicita y la da pábulo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo eso de que se dice que todo está en las redes, está, pero el hecho de que esté no significa que tú lo sepas. Primera cuestión. Segunda cuestión. El que esté no significa que tú lo veas inmediatamente. Tienes que saber ir a buscarlo. Y para saber ir a buscarlo, tendrás que estar preparado y tener unos conocimientos previos. Y tercera cuestión. Una vez que lo he encontrado, tendré que evaluarlo. Y para evaluarlo tendré que tener también una formación que me permita decir si aquello es paja o, por el contrario, es algo más que paja.
Entonces, que esté todo en las redes, pues antes estaba en la biblioteca, repito, y no pasaba nada. Si solamente por el hecho de estar ahí ya fuese suficiente, pues los bibliotecarios tenían que ser los sabios del mundo, por el hecho de estar rodeados de información todo el día. O sea, que es que no, esas cosas no. Son eslogan que se han dicho y también es fruto de la ignorancia. Confundir información con conocimiento, con aprendizaje, es que claro, por eso yo entiendo que los que no se dedican a esto, pues evidentemente lo confundan. Pero es un problema de confusión conceptual de una serie de términos que no significan ni mucho menos lo mismo. Entonces, en las redes, pues habrá toda la información del mundo, claro que la hay. Y todos vamos a buscar cosas ahí. Pero para buscar cosas ahí hay que saber primero llegar, conocer el camino y segundo, saber evaluar si hemos llegado a un pueblo o hemos llegado a una capital. Habrá que saberlo distinguir. O sea que no, es un eslogan. Pues clarísimo. Vamos con otro, si te parece. Mito de la neutralidad de las TIC. ¿Es un mito o no es un mito? No, eso no es un mito. McLuhan ya dijo que el medio es el mensaje. El medio condiciona. El medio condiciona la forma que tú tienes de percibir el contenido del mensaje, por la forma de representar, por lo que sea. Y no hablemos ahora con unas redes cuya información circula, no sabemos por dónde, no sabemos dónde está, ni sabemos cómo se controla, ni sabemos nada de ella. O sea, claro que condicionan todo. En las aplicaciones que tenemos de comunicación ahora mismo en las redes, en todas te dicen que tus mensajes van a ir codificados para que de extremo a extremo, para que nadie los pueda ver. Y yo qué sé, ¿quién me asegura eso? El mismo propietario de la red. Y cuando me dicen, no, usted te lo guarda en la nube y no hay problema. ¿Y la nube dónde está? ¿Quién controla la nube? ¿Alguien en la nube? Entonces me está de alguna manera coaccionando a que tome una serie de precauciones a la hora de utilizar estos medios. O sea, los medios me condicionan, evidentemente me condicionan. Aparte de que, según la naturaleza de cada medio, me limita mis posibilidades de expresión. Me limita mis posibilidades de comunicar. La comunicación no es solamente palabras. Ayer leía una cosa que evidentemente es verdad y me llamó mucho la atención. Que me llamó la atención el título y luego el contenido. Digo, claro, diablo, si es así, que estamos volviendo a la escritura, porque ahora mismo todo se hace escribiendo a través de las redes. Y entonces la escritura está resucitando, una escritura cambiada, en algunos aspectos modificada, incorporando elementos novedosos. Vale, de acuerdo, muy bien, es una evolución natural, no hay problema. Pero estamos volviendo a la escritura. El medio nos está condicionando, nos está obligando a volver. Hace nada era la imagen y ahora vuelve a ser la escritura un elemento fundamental en las comunicaciones a través de las redes. O sea que evidentemente el medio nos está condicionando y nos va a condicionar más. Pues cuando lleguemos a todo esto del metaverso y toda esta historia, pues estaremos más condicionados en lo que y la condición nos las pone la tecnología que estamos utilizando. No podemos utilizarla de forma... No podemos hacerlo igual. El medio condiciona, el medio... he dicho la frase de McLuhan, ¿no? Para empezar, pero bueno, eso un poquitín, conociendo a McLuhan, habiendo leído algo de él, pues sabemos que el hombre hablaba como hablaba, pero la frase tiene buena parte de verdad. Y el último, el mito de la sustitución del profesor. Vamos a ver. Yo siempre he dicho que el profesor que piense que puede ser sustituido por una máquina, cuanto antes lo sustituyamos, mejor. Porque posiblemente sea verdad que se le puede sustituir. Posiblemente sea verdad. Ahora, sustituir al profesor por una máquina, eso es poco menos que imposible. Imposible. Otra cosa es que para determinadas cuestiones, aspectos puramente algoritmizables, o sea, procesos de aprendizaje que sean algoritmizables, o sea, no sé, cómo reparar un bolígrafo. Eso yo lo puedo hacer con una máquina. No necesito para nada que nadie pueda ir viendo imágenes en la M y me lo hace la máquina. Pero lo que es el aprendizaje, entendido en un concepto mucho más amplio como es la educación. Yo no quiero hablar de educación, estoy hablando de enseñanza, pero bien, en ese aspecto más amplio del concepto de enseñanza, me parece que hoy por hoy la presencia del profesor es insustituible. Que pueda ser sustituido por una máquina
es solamente en cosas mecánicas, en cuestiones totalmente, pues eso, mecánicas. Además, lo podemos ver. Hemos tenido una experiencia hace un par de años con la historia del COVID y con todos los sistemas de redes telemáticas que se han montado para el desarrollo de las clases en los distintos niveles de enseñanza. Al final tenía que haber un profesor. O sea, con la máquina sola, cuando se ponía, aquello era un cacao. Por la información que yo tengo, no tengo datos de ningún estudio que se haya hecho o cosas así, pero sí tengo información de muchos compañeros de distintos niveles que me lo han comentado, que aquello era un caos. Entonces el profesor no solamente es necesario para poner orden, sino que es necesario también para organizar, o sea, para ayudar, acompañar, facilitar el proceso de aprendizaje al alumno, en primera cuestión. Y segunda cuestión, hoy que está tan de moda todo lo que es la posverdad, me imagino que es más necesario que nunca el profesor. El profesor que debe de dominar su materia, que esa es otra, que debe de dominar su materia y tratar de trasladar de que no todo lo que se dice es igual, que no todo tiene el mismo valor y que según las fuentes no todas tienen la misma entidad ni la misma, deben de tener la misma importancia a la hora de yo aprender, percibir, entender, estudiar, etcétera, etcétera, lo que se está diciendo. Eso de la posverdad me parece que es un problema serio mundial, no solamente en España, sino mundial, y que me parece que el profesor debe ser el primero en abordar ese problema, y para eso hace falta un profesor. Eso una máquina evidentemente no lo puede hacer nunca. Hace un tiempo escribiste que lo importante que un profesor tiene que ser capaz de discernir cuál es la información relevante y cuál no, y también ofrecerle todas las direcciones al alumno para que pueda pensar y que luego pueda elegir. En relación a esto, voy a recuperar una pregunta que te hizo Ileana Salas. Ella te dijo, ¿cuáles son las barreras que nos impiden innovar, ser más creativos y más críticos? Y le dijiste, cuidado, crítico no es quien quiere, sino quien puede. Para ser crítico se requiere formación. Y si no se tiene formación, no se puede ser crítico porque no se tienen las bases, los conocimientos. En esta función, la universidad, las facultades de educación, ¿qué papel tendrían? Esto enlaza perfectamente con lo de la posverdad que decía antes. Claro, eso significa, en primer lugar, que el profesor, insisto en esto porque es importantísimo, tiene que estar formado. Y formado significa que tiene que dominar su materia y conocer distintas opciones sobre su materia, no solamente las que él. Otra cosa es que él adopte una como a nivel personal, pero él tiene que conocer cómo está el estado de la cuestión, que se dice, ¿no? O sea, él tiene que conocer de qué va el asunto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Evidentemente, a la hora del profesor impartir, tiene que contar todas las posturas, no solamente las suyas. Otra cosa es que, inevitablemente, cuando tú estás exponiendo distintas posturas, pues aquella que tú tienes como para ti más clara, etcétera, etcétera, pues sea la que con más ahínco expone y tal, pero eso es inevitable. Y además, con decirlo, mire usted, yo que creo en esto, pero además se cree esto y esto, ustedes verán, ¿no? O sea, dejar la posibilidad de que... Pero lo más importante, creo, en estos momentos es el transmitir, el que el alumno tenga capacidad de discernir entre lo que es significativo y no. Primera cuestión. Y segunda cuestión, tratar de conocer el valor que tienen los distintos emisores de estos contenidos a la hora de yo adoptar una postura u otra. Y esto enlaza con todo el cacao que hay ahora montado en América Latina, con que si se descubrió, se invadió o se comieron a los indios, no lo sé. Bueno, pues mire usted, váyase a la historia, porque un cantamañana de un periodista que no tenía otra cosa que escribe una cosa, ya arregló seguido, pues mire usted, en el sistema educativo ha habido que enseñarles quiénes son significativos y no en los ámbitos estos. Entonces, esa es la función del profesor. Eso le va a permitir al alumno ser crítico con con esa información que le llega a través de las redes. ¿Por qué? Porque tiene criterio. Criterio. Y criterio significa que yo tengo elementos para evaluar
aquello que tengo delante y al emisor que tengo delante. Y en función de eso decido si sigo a uno o sigo a otro, libremente. Lo mismo que quiero ir con el cantamañanas, pues muy bien, pero lo he discernido sabiendo que es un cantamañanas, pero los otros son fulanito, fulanito, fulanito de tal y tal sitio, que son gente de prestigio. Pero yo prefiero irme con otro, muy bien, voy con quien me dé la gana. Pero lo he hecho con una reflexión en base a unos conocimientos que tengo. Entonces, la función ahora mismo de los profesores no es tanto dar los contenidos, sino dar los instrumentos para poder evaluar y analizar y tomar decisiones sobre los contenidos. Los contenidos están ahí, es lo que decíamos antes, la información está en las redes. Ahora bien, ¿usted sabe distinguir entre lo que está diciendo un profesor de Harvard sobre derecho, por ejemplo, y lo que está diciendo el periodista del pueblo de al lado que ha escrito un artículo sobre el derecho constitucional en Uruguay? Pues mire usted, no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, eso el alumno lo tiene que saber. Y la situación actual, donde información hay fuerza, es más necesaria en el sentido de criterios de evaluación que de contenidos en sentido estricto. Por lo tanto, yo creo que la función que en estos momentos tiene que tener el profesor va más en la dirección de adoptar, de adquirir destrezas, conocimientos, experiencia, etcétera, etcétera, que le permita discernir que más allá de los contenidos. Ahora bien, sin contenidos tampoco se puede ser crítico. O sea, habrá que buscar un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? O sea, que usted sepa de historia, pero además tiene que saber quiénes son las figuras más representativas ahora mismo de la historia medieval española. Yo recuerdo, Paco, en la puerta de la cantina, creo que estábamos Víctor y yo contigo, y hablábamos de esto, ¿no? De que un profesor nos dice que este método es así, el otro ahora viene, en otra asignatura nos dice que no. Y tú nos explicabas esto, lo importante que es que nos cuenten diferentes perspectivas de las cosas para trabajar este pensamiento crítico. Hace poco estuve en un evento y en el turno de preguntas, creo que era docente, no sé si era docente o madre, preguntaba que por qué las facultades no se enseñaban solamente las evidencias, que es un término que ya sabes que se utiliza mucho ahora, las evidencias más actuales de cada cosa. Y claro, creo que detrás de ese tipo de preguntas se esconde esto, porque claro, evidencia según quién, según qué estudio, según qué forma de investigar, ¿no? Y con el peligro que eso tendría. En relación con esto, y esto es un melón de los grandes, ¿no? ¿Por qué son difíciles las relaciones entre la investigación educativa, la práctica docente y la toma de decisiones políticas? Bueno, yo diría, primero, una cosa anterior. La riqueza de la universidad, a mi modo de ver, es precisamente el que se puedan ver todas las posturas. Todas las posturas, diríamos, rigurosas, no las chorradas. En estos momentos el problema es que el problema que hay en la universidad en general, incluida la española, por lo que me llega a mí de que os pasa a vosotros ahora mismo, es que determinados temas no se pueden tocar en la universidad. ¿Por qué? Pues porque sociológicamente, políticamente, no es aconsejable el que yo me confiese de una determinada postura en relación a determinados temas. Es lo de la posverdad que decía antes. Eso no es la universidad. La universidad es un espacio donde con plena libertad cada uno manifiesta su forma de ver las cosas, su forma de interpretarlas, etcétera. Y luego el alumno decide con cuál se queda o no se queda. Pero a mí me parece que eso es la gran riqueza de la universidad que se está perdiendo. Porque desde el vocabulario hasta determinados temas, cuidado con tocarlos, mejor déjalos, no los toques y verás qué bien te va. Entonces, cuidado con eso. Con relación a la siguiente cuestión. A la investigación educativa en general le pasó lo que le pasó a la tecnología en particular, que se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación de temas que al docente de a pie no le interesan lo más mínimo y cuyas repercusiones en los diseños políticos de los currículos tampoco. Yo recuerdo siempre un proyecto de investigación de una universidad española, no diré cuál, que se hizo ya hace algunos años, que era alimentación del profesor y rendimiento académico. Bueno, mire usted, yo cuando voy a mi casa como lo que hay y se termina. Luego me voy a clase y se acabó. Pero no me va a decir usted qué menú tengo que tomar si voy a explicar matemática o no. Me parece una chorrada de tal dimensión. Luego, otras modas que han habido, por ejemplo, en la época de investigar el pensamiento del profesor.
Pues recuerdo un catedrático de la UNED, una reunión en la que yo asistí, que dije, ¿pero qué están ustedes investigando? Pero, profesor, todos los que estamos aquí somos profesores, pues piensa usted como piensa usted, ya está, déjese de investigar tonterías. Bueno, pues he citado de ejemplo. Hay muchísimos, de investigar aquello que no tiene ningún valor ni ninguna significación a la hora de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que se investiga? Pues se investiga para hacer una publicación, que es lo que realmente interesa, y una vez que he hecho la publicación, pues ya está. Y si lo he hecho en una revista que además tiene impacto y no sé cuántas cosas, pues ya es perfecto, ¿no? Bueno, pues ese creo yo que es el problema, que se investigan cosas que, que no son lo realmente importantes. Y entonces, ¿qué aparecen? Pues aparecen un montón de revistas, grupos de trabajo, etcétera, de profesores de a pie, que hacen otro tipo de investigación, que no sale en las revistas, pero que sí se intercambia entre ellos y que a veces tiene mayor incidencia que la investigación, siguiendo el modelo no sé cuántos de investigación analítico, de cuantitativo y cualitativo, y con un cuestionario que está validado por no sé cuánta gente y no sé qué, que no va a ningún sitio. Mientras que el otro, que se ha hecho simplemente con 4 o 5 profesores, aplicando una serie de criterios evidentemente adecuados y correctos, y que sí pone de manifiesto cómo se mejora el tipo de rendimiento académico de alumnos con síndrome de Down. Y que lo hemos probado en mi aula y en el aula del vecino y en 5 aulas, y nos ha funcionado perfectamente. Se intercambia esto. El problema es que se investigan cosas que no son las que realmente se interesan. Yo una vez, hace ya mucho tiempo, en una reunión que tuvimos gente de tecnología, dije que el ministerio, en vez de hacer convocatorias abiertas de investigación en general, me refería a educación concretamente, pero bueno, debía de decir líneas de investigación que al ministerio le interesaban, de forma que los profesores tuviesen que investigar aquello que a mí, que tengo que tomar las decisiones, me interesa que ustedes me investiguen. Y una vez que me lo han investigado, pues yo les pago a ustedes por investigación y eso me surte. Eso, cuidado, se hace en casi todos los ministerios menos en el de educación, ¿eh? O sea, tengo un proyecto, me busco una empresa, la empresa me hace una investigación, con esa investigación yo el proyecto lo desarrollo. Eso se hace en muchos ministerios. Entonces, claro, como dejan la convocatoria casi a pajera abierta, pues luego cada uno investiga lo que se le ocurre. Mientras que si el ministerio cerrase y dijese, no, mire usted, a mí me interesa mucho edificio escolar, o me interesa mucho la ratio escolar, o me interesa, no sé qué tema, yo qué sé, va a ser, hay que tomar los políticos los temas. Pero que investigueme aquello que yo necesito saber. Bueno, aquello me supuso una lluvia de críticas, claro, porque estaba impidiendo la libertad de cátedra, no sé qué. Siempre, el problema es que siempre son los mismos los que dicen eso. Entonces también, a veces. Pero sigo pensando lo mismo. O sea, dígame usted qué es lo que se necesita saber y nosotros se lo vamos a investigar y le vamos a dar resultados. No me deje usted que estudie a ver qué va a comer el profesor para por la tarde dar clases mejor. Esa tontería y vamos a lo que vamos. Entonces me parece que se han publicado y luego esa obsesión de publicar en revistas que los docentes no leen. Claro. Esa es la segunda parte. Al final, si es que alguien lo lee, que tengo mis dudas, si es que alguien lo lee, lo que interesa es publicar. Si luego lo leen o no lo leen, bueno, eso ya, bien. Si lo leen, pues bueno, y si no lo leen, pues bueno. Una vez que lo he publicado en un sitio donde el acceso a ese sitio de los docentes de a pie, de primaria, de secundaria, incluso de algunos niveles de universidad, es imposible. No van a llegar nunca ahí. No van a ver en la vida. Pero está publicado. Entonces, claro, al final es un círculo cerrado que yo investigo para escribir, y escribo para publicar, y publico para mí mismo, para nosotros mismos. Entonces es un círculo vicioso que no lleva a ningún sitio. Muy bien, Paco. ¿Qué 2 cosas a nivel profesional crees ahora que hubiera sido mejor no hacer o hacer y que puedas contar? O una. Alguna que se te venga a la mente rápido que digas, ostras, qué pena haber tirado por aquí y no haber tirado por allá. Bueno, yo te diré, yo me arrepiento de muchísimas cosas de las que hice, que a lo mejor no eran las adecuadas en un momento determinado, pero a lo mejor en un principio
abogué más por la que era la tecnología pura y dura que por una visión más amplia de la tecnología. Posible que eso en un principio posiblemente sea así, que me fui más por el aparataje, la maquinaria y tal. Después reconduje el camino, pero en un principio creo que ese fue un craso error. Me quedé un poquitín de tiempo en los audiovisuales y no pasé a la tecnología hasta que no pasó un tiempo después. Y luego, en algunos momentos se hicieron en España una serie de seminarios de formación para los que llevábamos estos temas, con gente que decían que era muy significativa, muy representativa de lo que era. Entonces, pasado el tiempo, me di cuenta que todo eran conductistas. Y claro, al final, pues, también me estuve influido por todo lo que era aquella forma de interpretar los medios, etcétera, etcétera, que eran quienes nos daban la formación. Fundamentalmente eran americanos y franceses que venían con mucha frecuencia a Madrid y que iban dando, pero eran todos de la misma escuela y de la misma cuerda. Y luego, y esto es una anécdota personal que también me abrió los ojos mucho, yo estaba convencido de que Carl Rogers tenía razón. Carl Rogers era un gran pedagogo, ya es viejo. Ahora mismo hablo de Carl Rogers y posiblemente, bueno, los alumnos nadie lo conoce y los profesores me imagino que muy poco. Pero bueno, fue un paradigma de lo que era la metodología no directiva. Asistí a una conferencia que iba a dar en Barcelona, y ahí fuimos todos como si fuésemos a la Meca, peregrinación. Y bueno, después de estar ahí un buen rato, esperando que el señor Rogers, y bueno, aquello se retrasaba. Y en un momento determinado ya la gente empezamos a protestar, que aquí no había derecho y tal. Bueno, se montó tal que en un momento aparece una mano por ahí, por un rincón, levanta la mano uno, una voz, y dice: mire usted, yo soy Carl Rogers y ahí arriba no voy a subir, así que ustedes verán cómo se organiza. Y dije yo, ya sé lo que es la no directividad. Cobrar la factura, pero no hacer nada. Y entonces, a partir de ahí, la no directividad se me vino abajo. Pero antes había sido yo un profeta de la no directividad. Pero cuando vi al Mesías y conocí cuál era la verdadera fe de esta confesión, me di cuenta de que aquello era una tomadura de pelo del Señor. Bueno, pues como son cosas que el tiempo, la edad, me hizo verlas de forma diferente. Eso ya no tiene remedio. Muy bien, eso es lo que tiene conocer las fuentes, ¿no? De manera más directa. Sí. Y Paco, ¿a quién me recomendarías entrevistar? ¿Alguien que te haya inspirado, te haya influido mucho? Ya sabes que a Maripaz ya la tengo. Sí, ya. Hombre, yo tendría como 4 o 5, así que te pueden. Venga. Bueno, supongo, no sé si Jesús y Julio. No los tengo todavía. Cualquiera de los dos. Antonio Bartolomé, me parece importante. Manuel Cebrián, Mercè Gisbert. De Santiago de Compostela yo pondría a Bea, Málaga Manolo, y así en España, a Julio de Málaga. Muy bien. Antonio, que está jubilado. Sí, leí hace poco que se jubilaba ahora. Sí, Antonio podría darte una buena información. Porque además, Antonio tiene una virtud, es que siempre está en la cresta de la ola, siempre está la última. Y cuando nadie sabe una cosa, te llega Antonio y se sabe todo. Entonces, Antonio, bueno, y Julio y Jesús, no te tengo nada que decir, pero sí, cualquiera de ellos. Y luego, como además va a utilizar un sistema como este, yo te recomendaría a alguna gente de América, que no sean todo español. Lo digo porque te pueden dar una percepción diferente del asunto, ¿no? Entonces tienes a Juan. Bueno, yo te daré una lista de gente de América. Fantástico. Pues lo tengo que hacer despacio. Muy bien. Pero 3 o 4 personas que desde América te pueden dar una visión bien de peso, ¿no? Muy bien, Paco. Utilizando las palabras que tú le decías al maestro Jordi Adel, yo te agradezco esta entrevista, que ya la vamos a ir dejando aquí ya. Uh-huh. Seguiría contigo hablando muchísimo, pero así me dejo una excusa para volver a invitarte en el futuro. Decías que la jubilación cambia el horario, pero no la cabeza. Uh-huh. Y eso es lo que yo mismo acabo de comprobar contigo. Así que gracias, Paco, por estar aquí. Y espero seguir aprendiendo contigo de una manera u otra y que las personas que te estén escuchando también puedan aprender. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo, José Luis.